Don Julio Borges es uno de los líderes de la oposición en Venezuela. Señor Borges, buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Un pedacito del Nobel que se gana esta mañana María Corina creo que es para todos ustedes. Lo dice ella, no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar esa conmovedora conversación que ella tiene esta madrugada con el secretario del Premio Nobel, ¿no? Que están los dos al borde de las lágrimas. Totalmente. No, es muy emocionante y la verdad es que es un premio a todo el pueblo venezolano y voy más allá, es un pueblo, yo creo que a todos los que luchan por la democracia en el mundo entero, porque la lucha venezolana se cruza con muchos temas universales con respecto a los derechos humanos, la democracia, el mismo tema ideológico que ustedes planteaban ahora. Quien ve el tema venezolano como un tema de derecha e izquierda se está suicidando porque no tiene nada que ver con eso, y creo que ese reconocimiento del Premio Nobel hace incontrovertible, hace unánime la lucha venezolana más allá de cualquier postura política o ideológica. Sí, señor Borges, María Corina le dice al secretario del Nobel en la llamada de esta mañana que este premio, lo dice ella, es para un movimiento y para la gente que ha resistido. ¿Qué va a significar para ellos el Premio Nobel de Paz que se ha ganado esta mañana María Corina Machado? Mire, lo más importante, lo que yo creo que es más potente de todo esto, es que si ustedes se ponen a examinar las dictaduras en la historia del mundo, ustedes verán que al final lo que termina por vencer a las dictaduras es el liderazgo moral. Puede haber fuerza, puede haber presión, todas estas cosas son importantes, pero lo que juega un papel determinante es cuando hay un liderazgo moral que termina siendo una bomba mucho más potente que una bomba real, una bomba física. Ese es el caso, por ejemplo, de Mandela, ese es el caso en Polonia con el movimiento Solidaridad. Es decir, podemos nombrar muchísimos casos donde lo importante es que haya un liderazgo. En Polonia fue Lech Walesa. Walesa, el movimiento Solidaridad, claro. Sí. Entonces lo que les quiero decir es que cuando se consigue un testimonio, un liderazgo que encarna la pureza de esa resistencia del pueblo venezolano, el dolor, la represión, lo que ustedes viven en Colombia apenas al salir a la calle, que es esa migración trágica que vivimos los venezolanos, bueno, yo creo que eso hace una diferencia, y para Maduro el día de hoy va a ser muy fuerte porque lo empequeñece a él, lo vuelve microscópico y hace al pueblo venezolano y a María Corina una gigante frente a él. Señor Borges, a usted y a María Corina Machado, creo recordar, hace 12 o 13 años, no sé la fecha, lo sacaron del Parlamento en ese momento a los golpes, ¿cierto? Sí, eso fue apenas murió Chávez, que Diosdado Cabello, que era el presidente de la Asamblea, se negaba a darle el derecho de palabra a los diputados que no reconociéramos a Nicolás Maduro como presidente, y en ese caso María Corina y yo estábamos negados totalmente a que nos obligaran con ese chantaje a reconocer a Maduro, y la respuesta de ellos fue organizar un grupo dentro del hemiciclo de la Asamblea y caernos a golpes y terminar en la clínica y operados, además, sí, por las fracturas que tuvimos. Es que quiero recordar esas imágenes, ella con la nariz fracturada, creo recordar, sí. Usted Totalmente. Con el ojo morado, pero en ese momento la oposición estaba dividida. Y María Corina tal vez en ese momento cogió un impulso muy grande para lograr la unidad de la oposición, que también, dicho sea de paso, pues ha sido mezquina, ha estado pensando en sus intereses particulares, o lo estuvo por lo menos en algún momento. ¿Qué hizo María Corina Machado, quisiera preguntarle a usted, señor Borges, para lograr que ustedes en la oposición se unieran? No, lo más importante, yo le digo con toda honestidad, en la historia de estos 25 años, la regla ha sido la unidad y la excepción ha sido la división. Y podemos verlo en todas las elecciones presidenciales, las del Parlamento, las de gobernadores, siempre se ha ido en unidad. Lo más fuerte es que esa unidad siempre se ha logrado por primarias, y eso nos ha dado una gran fortaleza. Por ejemplo, fue el caso de Enrique Capriles en el 2012, y María Corina logró ahorita un triunfo enorme el 22 de octubre del año 2023, y con eso todos nos plegamos a su liderazgo porque fue una votación absolutamente legítima y apoyada por todo el pueblo venezolano. Y creo, le añadiría el tema de las primarias, el hecho de que María Corina ha tenido una posición
muy, pero muy constante, y eso bajo la promesa, como ha dicho ella, de llegar hasta el final, que es la salida de Maduro, ha tenido una resonancia y una credibilidad enorme en el pueblo venezolano. Julio, usted nos dice que sin duda las dictaduras han sufrido los golpes más fuertes desde la óptica moral, cuando ocurren sucesos como este, el premio Nobel para una de las principales, para la más importante opositora de la dictadura de Nicolás Maduro. Veíamos lo de Lech Walesa en Polonia. Esto que está pasando hoy, ¿en qué debería traducirse para la salida del poder de la dictadura de Nicolás Maduro? ¿O cuál podría ser el camino que se recorra a partir de este momento? No, eso es muy interesante. Yo creo que una de las cosas importantes que muestra, primero, es la universalidad sobre el diagnóstico en Venezuela. Es decir, aquí no pueden venir varios médicos a decir que esto es un problema ideológico o un problema de lucha o un problema de división. No, aquí hay una visión muy clara de la dictadura que hay en Venezuela y de que es un problema no solo para Venezuela y América Latina, sino para el mundo entero. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece muy importante, transmite claramente que no es verdad que en Venezuela si se va Maduro viene el caos. Eso no es verdad. Lo que queda claro es que hoy el pueblo venezolano está amalgamado con un liderazgo muy claro de Edmundo, de María Corina, que gana este premio Nobel, y de todos los venezolanos que han luchado por esto a millones dentro y fuera de Venezuela, y que no es verdad que el país esté dividido o enfrentado en una especie de preguerra civil. Eso es falso. Y en tercer lugar, me parece que le da una estatura moral a María Corina para que suceda lo que suceda, que es lo que queremos, que es una transición, ella pueda tener una legitimidad, una representación en ese proceso que no venga a ser después distorsionada o adulterada por cualquier truco en el camino o cualquier cosa que fabricada o maquillada que se quiera hacer en un momento dado de salida de Maduro al poder. En ese mismo sentido, Julio, este Nobel de Paz, ¿cómo se suma a lo que está pasando en el Caribe por parte de Estados Unidos? Es decir, aquí se están jugando varias autopistas. Una es la creciente presión militar de Estados Unidos, que pareciera estar decidido a adelantar una intervención militar en Venezuela. Y por otro lado, la academia, el Comité Noruego, entregándole el Nobel de Paz a la principal opositora de Nicolás Maduro. ¿Cómo jugándose en dos autopistas distintas, esto puede confluir en el tránsito y el regreso hacia la democracia en Venezuela? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, a eso me refería yo cuando hablaba de la unanimidad. Ahora, ¿cómo se conjuga esa unanimidad en el sentido de que hay diferentes autopistas, como bien tú dices? Yo creo que todo eso se conjuga hacia, en mi opinión muy personal, lo que yo creo que va a ser el desenlace de esta película, y es que Maduro y su núcleo de poder se van a fracturar. Y esa fractura, esa implosión interna va a abrir las puertas a un proceso de transición en Venezuela y de democracia en Venezuela. Lo que se está generando es una presión creíble, porque es creíble, no es una cuestión psicológica, que va a llevar a esa ruptura sin que haya toda esa cantidad de ladrillos que pega Maduro como que viene un nuevo Vietnam, viene un caos. Eso es absolutamente falso y sobre esa base es la que él mismo se va a fracturar y se va a caer. Sí, señor Borges, quisiera preguntarle sobre la última declaración. Bueno, antes de que se conociera este premio del Nobel de Paz, la última declaración de María Corina Machado hablando de la fase en la que están en Venezuela. Ella decía, estamos en fase de desobediencia silenciosa. ¿Usted quisiera explicarle a los colombianos, a los venezolanos que están escuchándolos, a qué se refiere, en qué momento están en la estrategia para la transición política en Venezuela? Bueno, se refiere a algo muy concreto y esto es muy importante. Las elecciones fueron hace prácticamente año y medio, 28 de julio del año 2024. La realidad es, y no es que yo lo piense simplemente por intuición, lo dicen todos los estudios de opinión y acaba de hacerse un estudio de opinión muy serio por una empresa norteamericana. Lo importante es que la energía, la fuerza del pueblo venezolano del 28 de julio está intacto. Es decir, es un pueblo que no ha tirado la toalla ni que dijo que ya perdimos y que hay que pasar la página, todo lo contrario. Para el pueblo venezolano, tú le preguntas la fecha de hoy y te va a decir hoy es 28 de julio del 2024. Ahora, eso lo que implica es que en ese sentido, esa energía que está allí no se ha transformado. Y esto lo que hace es alimentar con mucho más fuerza esa energía. Y por eso nosotros pensamos que esa frase de María Corina tiene todo el sentido del mundo,
porque implica un pueblo que está, a pesar de la represión enorme que hay, activo, esperando y a la expectativa de cualquier tipo de ventana que se abra, de grieta que se abra, para lograr de manera definitiva esa transición. De eso se trata y eso supone una organización muy, muy quirúrgica, porque la represión es todos los días. No es pública porque se trata de activistas, periodistas, dirigentes en todas las regiones, pero es una lucha que está intacta y una energía que está intacta. Bueno, María Corina, esta mañana en el diálogo con Edmundo González habla de José Gregorio Hernández, así que vamos a esperar milagros de aquí en adelante. Señor Borges, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias y felicitaciones de nuevo.